Desde tiempos antiguos, muchos reyes gobernaban desde la comodidad de la distancia. Permanecían sentados en tronos lujosos, resguardados por murallas, aconsejados por hombres que hablaban en su nombre, y protegidos por soldados que peleaban las batallas que ellos no enfrentaban. Pero Alejandro Magno no encajaba en ese molde. Él comprendía que la verdadera autoridad no se impone de lo alto, sino que se conquista marchando al frente. Sabía que un ejército no sigue a un líder por el brillo de su corona, sino por la firmeza de su carácter, que la confianza de miles no nacen de una orden, sino de la presencia del que guía. Por eso, cuando se acercaba una confrontación, Alejandro no se quedaba detrás de las filas macedonias, ni observaba desde una colina. Era el primero en montar su caballo, el primero en avanzar y el primero en enfrentar el peligro. Ese era su estilo, liderar desde la vanguardia. Y no lo hacía por impulso o por romanticismo, sino por estrategia. Entendía que un ejército, al ver a su comandante asumir los mismos riesgos, cambiaba por dentro. El miedo se transformaba en respeto, el respeto en lealtad y la lealtad en una fuerza que nada podía detener. Ningún discurso podía igualar el impacto de su presencia física en el campo de batalla. Un soldado puede desconfiar de una orden o criticar un plan, pero jamás puede ignorar a un líder que recibe las mismas flechas, respira el mismo polvo y siente la muerte rozarle igual que a él. Alejandro no era un rey que gritaba instrucciones desde lejos, era un guerrero que mostraba con el cuerpo lo que esperaba de cada uno de los suyos. Por eso, sus tropas lo seguían incluso cuando el agotamiento era insoportable, cuando el terreno era adverso o cuando las posibilidades parecían absurdas. Desde la campaña en Asia Central, cuando la resistencia se volvió feroz y el terreno montañoso hacía casi imposible avanzar, Alejandro no delegó las tareas más arriesgadas, las asumió él mismo. Se internó en los pasos estrechos y escaló junto a sus hombres. Durmió bajo las temperaturas extremas y luchó mano a mano más de una vez para abrirse camino. Esa imagen transformaba su ejército. No luchaban por un monarca sentado en un palacio, sino por un hombre que mostraba cada día que no se creía más importante que ninguno de ellos. La autoridad que proviene del ejemplo no puede fingirse, ni imitarse, ni romperse. Los reyes pueden perder su corona. Los líderes que inspiran jamás pierden el lugar que ocupan en el corazón de quienes los siguen. Ese tipo de autoridad no depende de títulos ni de linaje, sino de coherencia, de estar dispuesto a ser el primero en avanzar y el último en detenerse. Ese era Alejandro, alguien que entendió que la verdadera fortaleza de un ejército no está en la cantidad de soldados, sino en la confianza en que esos soldados depositan en quien los guía. Cuando un líder demuestra que está dispuesto a sacrificarse, los demás ya no luchan por obligación, sino por convicción, y una convicción así es indestructible. Ni los persas pudieron quebrarla, ni los montes de Bactria consiguieron detenerla. Ni siquiera el cansancio profundo que casi destruyó a sus tropas en la India logró apagarla por completo, porque mientras Alejandro seguía al frente, sabían que no estaban solos, sabían que su comandante no solo pedía valor, lo vivía. Y ese tipo de liderazgo es el que prueba con actos y no con palabras, trasciende la historia, los imperios y la muerte misma. Un episodio lo ilustra con contundencia: la batalla del Gránico, el primer enfrentamiento contra los persas. Sus generales le suplicaron que no cruzara el río al frente de todos. Le advirtieron que la caballería enemiga esperaba justo al otro lado, lista para atacar al primer hombre que se atreviera a cruzar. Alejandro escuchó, evaluó y tomó una decisión, que no basada en cálculos fríos, sino en la convicción de que nadie sigue a quien no es capaz de arriesgar. Montó a su bucéfalo y se lanzó al agua bajo una lluvia de flechas. Su armadura brillaba, su lanza estaba alzada, y sus hombres lo vieron avanzar contra la corriente, desafiando toda logística militar. Ese gesto
Más que cualquier orden, inspiró a los macedonios a cargar con furia hasta lograr la victoria. No vencieron porque él fuera invencible, sino porque era el primero en atreverse. Algo similar ocurrió en Gaugamela. Mientras Darío III observaba todo desde la distancia, rodeado de guardias y refugiado detrás de informes, Alejandro encabezaba la caballería macedonia. Sabía que tenía menos hombres y recursos, pero también entendía que los persas seguían a un rey distante, mientras que los macedonios seguían a un líder palpable, cercano, visible. Cuando la línea enemiga comenzó a quebrarse, Alejandro no esperó mensajeros, lo vio porque estaba ahí y actuó con precisión quirúrgica, lanzando una carga directa al centro que rompió a la formación y obligó a Darío a huir. Ese momento definió el destino de dos imperios. Alejandro no dirigía con discursos previos ni con promesas futuras. Lideraba con presencia. Caminaba junto a sus hombres bajo el sol ardiente. Compartía el polvo, la sed y el cansancio. No evitaba las incomodidades, las compartía. En el desierto de Gedrosia, cuando un soldado encontró un casco lleno de agua, la última reserva, y se lo ofreció, Alejandro lo alzó ante todos y lo vació sobre la arena. Le mostró que no iba a beber lo que ellos no podían beber, que no aceptaría privilegios mientras su ejército sufría. Ese acto no calmó la sed, pero les dio más valor, fuerza, moral, porque sabían que seguía a un hombre que no exigía sacrificios, que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. Durante el sitio de Tiro, uno de los más difíciles de su carrera, Alejandro pasó meses construyendo una calzada en medio del mar. No observaba desde un barco cómodo, bajaba al agua, cargaba piedras, levantaba muros y guiaba la obra en personas. No se escondía en el lujo de su condición, estaba allí, trabajando hombro a hombro. Eso convertía su figura no solo en un líder, sino un ejemplo viviente. Para él, liderar desde el frente no era temeridad, era coherencia. Sabía que la confianza se pierde cuando quien manda no conoce la realidad de quienes obedecen. Que un rey que ordena desde atrás tal vez conserve poder, pero nunca ganará fidelidad. La fidelidad es la fuerza que mueve ejércitos, levanta imperios y sostiene causas. En Isos recibió una flecha en la pierna. El dolor era insoportable, pero se negó a retirarse. Sus hombres lo vieron sangrar y seguir luchando, y eso generó en ellos una determinación que ningún enemigo quería probar. Su herida no era un signo de fragilidad, sino de unidad. Si él estaba dispuesto a sangrar, ellos estaban dispuestos a resistir. Incluso en los momentos más duros, cuando su ejército estaba extenuado o frustrado, Alejandro elegía hablarles directamente. No enviaba mensajeros ni discursos escritos, se paraba frente a ellos, los miraba y les recordaba lo que habían enfrentado y conquistado. Sus palabras tenían peso, porque provenían de alguien que había vivido cada paso a su lado. Cuando casi muere en India al recibir una flecha en el pulmón, sus soldados pensaron que había caído. Al descubrir que seguía vivo, su reacción fue una mezcla brutal de furia y valentía. Esa realidad no nace del miedo ni de la obligación, nace del afecto profundo que un ejército siente por un líder, que les ha demostrado su compromiso desde el frente. Y su manera de manejar las tensiones internas lo dejan aún más claro, cuando algunos macedonios exhaustos decidieron volver a casa. Alejandro no mandó a castigarlo, fue donde ellos, los escuchó y les habló con sinceridad. Les recordó que no era un rey impuesto, sino alguien que había marchado con ellos desde el comienzo. Les dijo que podían regresar si lo deseaban, pero también les recordó que ninguna gran obra se completa con un pie en la patria y otros en la batalla. Esa mezcla de firmeza y cercanía solo es posible para un líder que ha compartido cada riesgo. Esta lección sigue vigente. No necesita un ejército para entenderlo. Basta un equipo, una familia, un proyecto o una casa. En cualquier ámbito, el liderazgo real funciona igual. La gente sigue al jefe que trabaja con ellos, no al que observa desde lejos. Sigue al que da el ejemplo, no al que exige sin comprometerse. Un proyecto avanza cuando quien lo dirige se involucra, se ensucia las manos y asume responsabilidades. Alejandro nos recuerda que la esencia del liderazgo no está en las palabras, sino en los actos.
no reside en la autoridad formal y no en la coherencia. No depende del tono de la voz, sino del peso moral del ejemplo. Muchos gobernantes hablan con dureza, pero se quebraban cuando llegaba la hora de actuar. Muchos comandantes exigían lealtad, pero desaparecían ante el peligro. Alejandro hacía lo contrario, hablaba menos de lo que demostraba, exigía menos de lo que cumplía, y jamás pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a enfrentar. Para él, estar al frente no era solo estar físicamente, era comprometerse emocionalmente, prepararse intelectualmente y alinearse espiritualmente con la causa. Sus soldados no lo seguían porque fuera hijo de Filipo II o por un decreto. Lo seguían porque veían a diario que su liderazgo era auténtico, porque podían verlo avanzar, arriesgarse y asumir responsabilidades, y esa visibilidad lo convertía en una referencia moral. Alejandro entendía que cualquiera puede construir una imagen pública, pero solo un verdadero líder puede sostener una coherencia privada. Mientras planeaba batallas por la noche, revisaba mapas o debatía con sus generales. Esa disciplina invisible sustentaba la disciplina visible del día siguiente. Cuando caminaba cubierto de polvo junto a sus hombres, rechazaba privilegios. Estaba enviando un mensaje silencioso de igualdad y compromiso. Cuando se levantaba después de una herida, demostraba que la autoridad verdadera nace de la fortaleza interior, no de un título. Para él, el liderazgo era integridad absoluta. No había diferencia entre lo que decía y lo que hacía. Sus hombres confiaban en él, no por promesas, sino por pruebas diarias. Ese tipo de coherencia construyó un respeto que no se obtiene por miedo, sino por admiración. Entendía también que el liderazgo se prueba en la intimidad, cuando nadie observa. Ahí se forma el carácter y se consolida la autoridad moral que después se proyecta. Un líder que intenta aparentar en público lo que no practica en privado siempre termina por derrumbarse. Uno que vive en privado lo predica en público. Es indestructible. Alejandro demostró que el liderazgo auténtico no es un pose ni un título, es un compromiso con principios que se encarnan cada día, incluso cuando nadie está mirando, porque al final no es el ruido lo que define a un líder, sino el silencio. No es la multitud la que prueba su valor, sino la soledad. No es la corona la que legitima su autoridad, es su ejemplo. Y en eso Alejandro siempre estuvo al frente. Caminar al frente no es solo ir primero, es cargar responsabilidades que otros evitan. Enfrentar lo que otros temen y mostrar con hechos el camino que espera que otros sigan. Un ejército sigue a quien camina en la vanguardia, que ese líder demuestra paso a paso. Está comprometido con la causa tanto o más que ellos. Ser rey podía venir por herencia. Ser líder era otra cosa. Era aparecer en el momento más difícil y decir, yo voy primero. Y Alejandro lo hizo en cada campaña, en cada batalla y en cada decisión que podía costarle la vida. Sus soldados no lo seguían por obligación, sino porque veían algo imposible de fingir, coherencia. Veían que cumplía lo que prometía, que hacía antes lo que pedía, que cada riesgo que exigía lo asumía primero. En ese tipo de liderazgo genera un lazo emocional, imposible de quebrar. La autoridad puesta obliga. La autoridad demostrada inspira. La autoridad encarnada se sigue hasta el final. Alejandro no buscaba impresionar, sino encarnar. Sabía que en un comandante que da órdenes desde atrás quizás sea obedecido, pero jamás será amado. Sabía que un rey distante puede mantener el control, pero nunca tendrá soldados dispuestos a dar la vida por él. Entendía que un verdadero líder se convierte en la vara moral de su equipo, en el referente que moldea la cultura, la identidad y el espíritu de todos. Por eso, cuando Alejandro caminaba al frente, no solo estaba tomando un riesgo militar, estaba enseñando. Su cuerpo se volvió una lección viviente de disciplina, coraje y entrega, sin discursos, sin amenazas, sin imponer temor, solo con ejemplo. Y la sola presencia de un líder coherente eleva la conducta de quienes lo rodean. Ese liderazgo no quedó en su época, cruzó siglos, civilizaciones completas, porque quienes dejan huella no solo lo que buscan ser recordados, sino son los que viven de manera que vale la pena recordar. Alejandro dejó un modelo de liderazgo que todavía inspira,
porque revela una verdad profunda. La gente no sigue coronas, sigue ejemplos. No sigue discursos, sigue acciones. No sigue jefes, sigue líderes que encargan la vida sobre los hombros. En eso, Alejandro fue incomparable. Más que un estratega, más que un conquistador, más que un rey, fue la demostración de que la grandeza auténtica no consiste en mandar, sino en demostrar. Consiste en inspirar con palabras, sino con lo que uno es. Desde el equipo de Planeta Prosperidad, esperamos que esta historia de liderazgo del gran Alejandro Magno te inspire a ti ser un líder que siempre va de frente. Desde el equipo de Planeta Prosperidad, te deseamos un feliz día, lleno de muchas bendiciones, amor, salud y prosperidad. Si te gustó algo de este video, házmelo saber por favor en la caja de comentarios y también compártelo con tus seres queridos, porque recuerda que dentro de ti ya hay un líder con un propósito. Y el líder no solamente va de frente mostrando el camino, sino que el líder inspira a los demás. El líder inspira a que otros sean mejores. El líder le comparte a los que tiene a su alrededor todo el conocimiento que va adquiriendo. Por eso que te invito a que te suscribas, le des like y compartas este video. Recuerda que el líder todos los días se transforma. El líder todos los días practica su mente. El líder todos los días fortalece su cuerpo. Y te invito a que tú también lo hagas para ti. Nos vemos en una próxima.